Bienvenidos a un video más de Excel por alcance. En esta ocasión les vamos a enseñar a sacar medidas de estadísticas descriptivas y la recta de regresión muestral. En la primera parte vamos a aprender a sacar la mediana, media, moda, varianza y desviación estándar. Vamos a empezar con la primera, que es la media. ¿Qué es la media? Pues la media es el promedio de una serie de datos. Es importante mencionar que para todas estas estadísticas descriptivas que vamos a sacar, solamente vamos a usar los datos de ventas. Y como pueden ver, también tenemos una serie de datos de inversión, pero eso solo nos van a servir para sacar estas dos estadísticas y la regresión. Entonces, para el primero es promedio y seleccionamos los datos. Cerramos paréntesis y damos enter. Y pues esta es nuestra media. La mediana, por su parte, es el dato que se encuentra en el medio cuando los acomodamos en orden ascendente. O sea, en caso que tuviéramos un número impar de datos, pues es el dato que va a estar completamente en medio. Cuando tenemos datos que son pares, es el promedio de los dos datos que se encuentran en el medio. Entonces, Excel tiene una fórmula que se llama mediana y volvemos a seleccionar los mismos datos. Cerramos paréntesis y damos enter. Y como pueden ver, en este caso es el 2.35. Vamos a sacar la mediana de otra forma. Vamos a pegar valores y los vamos a ordenar. Nos vamos a datos, ordenar. Ok, entonces vamos a ver cuántos datos tenemos para saber cuál es el dato que está en medio. Tenemos 12 datos, entonces se van a dar cuenta que pues aquí tenemos lo que es un número par. Entonces, pues el número que está en medio entre 2.3 y 2.4 es el que va a ser. Si sumamos este más este entre 2, pues nos da el mismo número que aquí, 2.35. Y esa es otra forma de sacar la mediana, pero pues esto realmente nos sirve cuando son pocos datos, porque si son muchos, la verdad es un poco más complicado. Y si tuviéramos, por ejemplo, voy a copiar estos mismos datos y le vamos a agregar un 4.5, pues si se fijan aquí es un número impar. Entonces, si nosotros sacamos la mediana de estos datos, pues en realidad sí es un dato que está en los datos que tenemos aquí. Y pues si se fijan, tenemos el mismo número de datos hacia arriba que hacia abajo. Entonces, pues, sí nos da un número exacto. Ok, vamos a regresar al ejercicio original. Y ahora vamos a sacar la moda. ¿Qué es la moda? Es el número que se repite con mayor frecuencia. Hay ocasiones que se pueden tener dos modas porque tenemos el mismo número de repeticiones de un número que de otro. Pero vamos a sacar moda. La función se llama moda, tal cual, seleccionamos los números, cerramos paréntesis, damos enter. Y pues nuestra moda es 1.5, que tenemos aquí 1 y aquí 2. Pero si se fijan, otra moda podría ser el 1.8 porque también hay dos datos de ese tipo de número. Pero Excel por default escoge el número más chico. Ahora vamos con la varianza. ¿Y qué es la varianza? Es el promedio de las distancias al cuadrado de cada una de las observaciones a la media. Es decir, cuál es la distancia de cada una de estas observaciones respecto al promedio. Pero esta distancia está al cuadrado. Hay que tener en mente eso. Entonces hacemos var, así se llama la función. Seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y damos enter. Y esta es nuestra varianza. A diferencia, la desviación estándar es las distancias directamente de cada uno de los datos
al promedio. Entonces, desviación estándar es desbest.m y seleccionamos los datos. Cerramos paréntesis, damos enter. Y pues si se fijan en las definiciones cortas que les acabo de dar, pues les dije que esta es la distancia tal cual y este es el cuadrado de la distancia. Entonces, si nosotros sacamos raíz de este número, pues deberíamos de tener este mismo número. Y pues en efecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Hola. A continuación veremos otros 3 componentes estadísticos muy importantes en Excel. Y dejamos estos componentes al final porque están relacionados entre sí. Y estos componentes son la covarianza, la correlación y la recta de regresión muestral. Vamos a hacer una pequeña explicación de qué son, para qué funcionan y cómo podemos calcularlos. Bueno, empezaremos con la covarianza. Lo que hace la covarianza es medir el promedio de forma simultánea de la distancia de una variable y su media al mismo tiempo, por eso es simultáneo, que lo hace de la otra variable. A ver, entonces vamos a digerirlo, hablarlo en español más fácil y para ello vamos a empezar con nuestro ejemplo aquí a la izquierda. Aquí tenemos 2 variables, ventas e inversión publicitaria. Entonces, aquí tenemos el promedio de las ventas. Ahora voy a sacar el promedio de la inversión. Entonces, esto ya lo vieron anteriormente. Sacamos rápidamente el promedio y aquí está el promedio. Entonces, lo que va a hacer es calcular las distancias, es decir, la resta entre la venta, la variable original y su promedio. Entonces, vamos a poner aquí distancias, vamos a poner distancia B de venta y distancia I de inversión. Entonces aquí vamos a hacer la resta, esto menos esto, lo estiramos y aquí haremos lo mismo, esto menos su promedio, fijamos el promedio y arrastramos. Entonces ahí ya tenemos las distancias. Muy bien. Y de forma simultánea lo hace la covarianza. ¿Y qué quiere decir de forma simultánea? Es decir, multiplicado, que suceda al mismo tiempo. Entonces va a ser la multiplicación ahora de esto por esto y lo arrastramos. Y ahora va a ser promedio, la covarianza va a ser el promedio de las distancias simultáneas, es decir, vamos a sacar el promedio de estas distancias simultáneas. Entonces para ello hacemos promedio y ya sacamos aquí la covarianza. Esta de aquí es la covarianza. Y esto fue la forma manual de calcularla. Pero pues veremos que como es Excel, podemos hacerlo de una forma mucho más sencilla con una fórmula plus que se llama covarianza. O en este caso, covar. Entonces, se la seleccionamos las primeras variables que son ventas y luego las siguientes variables que es inversión. Cerramos paréntesis, damos enter y nos da exactamente el mismo valor. Y la correlación pues va a ser algo muy similar. Pues la correlación va a utilizar de hecho la covarianza, pero aquí lo que nos va a decir la correlación es si existe una relación lineal entre las ventas y la inversión publicitaria. Es decir, la inversión publicitaria afecta o más bien tiene alguna relación creciente o decreciente con las ventas y pues eso nos va a decir el coeficiente de correlación. Ahora, el coeficiente de correlación va a agarrar un valor entre -1 y 1. -1 significa que tiene una correlación inversa o negativa perfecta y 1 significa que tiene una correlación negativa o positiva, positiva o lineal perfecta. Entonces vamos a hacer la correlación, ponemos coeficiente de correlación, seleccionamos la primera variable, coma, la segunda variable, damos enter y nos damos cuenta que nos dio un valor cercano a 1.
Eso quiere decir que tiene una correlación positiva. O en otras palabras podría ser que son directamente proporcionales. Es decir, mientras más aumenta la inversión, pues más esperemos que crezcan las ventas. Entonces, por un lado pudimos calcular la correlación y ahora vamos a hacer la recta de regresión muestral que digamos que combina estos factores para poder hacer una predicción de las ventas. Y ahora pues no iremos a mucho detalle, pero explicaremos cómo se puede calcular esta recta. Ahora, para ello necesitamos irnos a datos, la pestaña aquí de Excel, análisis de datos, regresión, le vamos a dar a aceptar. Nos va a pedir nuestro rango de entrada de la variable dependiente, que en este caso son las ventas, porque las ventas van a depender de la inversión. Y ya lo tenemos seleccionado. Y ahora vamos a tener de las variables independientes, que en este caso va a ser la inversión. Le vamos a dar clic en rótulos, que eso quiere decir que el primer renglón es un título, entonces para que no lo considere. Le vamos a dar en una hoja nueva, que se llame regresión, y le vamos a dar aceptar. Ahora ya tenemos nuestra hoja de regresión y nosotros pues nos vamos a fijar en estos coeficientes que tenemos aquí abajo. Porque estos coeficientes nos van a dar la recta. Tenemos la intercepción, que esto se puede interpretar como la ordenada al origen de la recta. Y aquí tenemos los millones de pesos y este coeficiente aquí es lo que podemos interpretar como la pendiente de la recta. Entonces, si queremos la recta de regresión, vamos a hacer igual a la función concat, porque queremos dejarla expresada únicamente. Vamos a poner y estimada entre comillas, coma, abrimos comillas, signo de igual, porque estamos construyendo una ecuación. Y lo que sigue va a ser la ordenada al origen. Entonces vamos a tomar esto, coma, comillas, signo de más, la pendiente, a ver que se me salió aquí, coma, más la pendiente, coma, que multiplica a, pues en este caso x, que va a ser nuestra variable independiente. Entonces vamos a poner paréntesis, x, cerramos todo, damos enter. Y aquí tenemos la recta de regresión. Y ya la podemos ver aquí. Muy bonita. Y pues eso es todo.